La agonía y el éxtasis. Vida de Miguel Ángel. Irving Stone. Capítulo 3. Al pasar frente a la casa del poeta Dante Alighieri y a la pétrea iglesia de la abadía, Miguel Ángel experimentó la sensación de recorrer una galería de arte, pues los toscanos tratan la piedra con la ternura que todo amante reserva para su amada. Desde la época de sus antepasados etruscos, la gente de Fiesole, Settignano y Florencia había extraído piedra de las canteras de sus montañas para convertirla en hogares, palacios, iglesias, fuertes y muros. La piedra era uno de los frutos más ricos de la tierra toscana. Desde la niñez conocían su olor y su sazón, tanto de su corteza exterior como de su carne interior, cómo la transformaban los rayos del sol, la lluvia, la luz de la luna llena o el soplar del helado viento invernal. Durante 1500 años, sus antepasados habían trabajado la nativa Pietra Serena para construir una ciudad de majestuosa belleza. Llegaron al taller de carpintería que ocupaba la planta baja de la casa que la familia Buonarroti alquilaba en la vía de la Anguilara. «Arrivederci», como le dijo el zorro al peletero, rió Granassi. «Me llevaré una paliza, es cierto, pero contrariamente al zorro saldré con vida». Dobló la esquina de la vía de i Betancordi y subió la escalera de la parte posterior de su casa, por la cual se llegaba a la cocina. Su madrastra le estaba cocinando una torta. «Buenos días, madre», dijo el niño. «Ay, Miguel Ángel, hoy tengo algo muy especial para ti, una ensalada que canta en la boca». Lucrecia di Antonio di Sandro Baldini da Gagliano tenía un nombre muchísimo más largo que la lista de su dote. De lo contrario, ¿por qué una muchacha joven habría de casarse con un viudo de 43 años, de cabellos ya grises y padre de 5 hijos? Porque su casamiento le significó convertirse en cocinera de 9 Buonarroti. Cada mañana se levantaba a las 4 para llegar al mercado al mismo tiempo que los contadini, con sus carros llenos de vegetales frescos, frutas, huevos, queso, carnes y aves. Si no ayudaba a los campesinos a descargar sus mercancías, por lo menos les aliviaba de la carga eligiendo los productos cuando éstos estaban todavía en el aire, antes que tuviera tiempo de llegar a los puestos. Para ella eran siempre las judías verdes más tiernas, los guisantes, los higos, los melocotones. Miguel Ángel y sus 4 hermanos la llamaban Il Migliori, porque todos los ingredientes que empleaba para cocinar tenían que ser los mejores. Al amanecer estaba ya de regreso en casa, con sus cestas llenas. Le importaban muy poco sus ropas y prestaba muy escasa atención a su cara, cubierta de pelusilla en las patillas y el bigote. Pero Miguel Ángel la miró con cariño, al ver sus enrojecidas mejillas y la excitación que se reflejaba en todas sus facciones mientras observaba cómo se iba cocinando su torta. Sabía que su madrastra era un ser dócil en todos los aspectos de su vida matrimonial, menos en el de la cocina, donde se convertía en una verdadera leona. La gente rica de Florencia se proveía de alimentos exóticos de todas partes del mundo, pero esos manjares costaban mucho dinero. Miguel Ángel, que compartía con sus 4 hermanos el dormitorio contiguo al de sus padres, escuchaba a menudo sus debates nocturnos, mientras su madrastra se vestía para la compra. «Ludovico, deja de estar cortando siempre los gastos. Tú prefieres guardar dinero en la bolsa y llenar el estómago. Ningún Buonarroti ha dejado de comer un solo día las veces estipuladas desde hace 300 años.
¿no te traigo ternera fresca de Setignano todas las semanas? ¿Y por qué hemos de comer ternera todos los días cuando el mercado está abarrotado de lechones y pollos? Ludovico se inclinaba sobre sus libros de cuentas, seguro de que no se le daría posible tragarle un bocado de la torta de pollo. Almendras, grasa, azúcar, especias y el costoso arroz con que la joven esposa lo estaba arruinando. Pero lentamente los temores se esfumaban, juntamente con su irritación, y al llegar las 11 estaba ya hambriento como un lobo. Ludovico devoraba prodigiosamente y luego retiraba la silla de la mesa. Se golpeaba con ambas manos el vientre y pronunciaba la frase sin la cual se considera frustrado el día en Toscana. «Oh, mangiato bene». Al oír aquel tributo a su arte de cocina, Lucrecia se retiraba los restos de la comida que aprovechaba para la cena, ponía a su sirvienta a lavar la vajilla, se iba y dormía hasta el atardecer, completa ya sus labores del día, agotada su goce de arte culinario. Ludovico no, pues tras el almuerzo repetía, pero a la inversa, el proceso de la seducción matinal. Mientras pasaban las horas y avanzaba la digestión de los alimentos, a la vez que se iba esfumando el recuerdo de los deliciosos aromas y gustos, la cuestión de cuánto le había costado toda aquella comida comenzaba a roer sus entrañas y nuevamente se sentía irritado. Miguel Ángel atravesó la vacía sala familiar, junto a cuyas paredes se veían las sillas, con sus asientos y respaldos de cuero, todas ellas hechas por el fundador de la familia. La habitación contigua, que daba también a la vía de Betancordi y a las cuadras, era el despacho de su padre, para el que Ludovico había hecho fabricar en la carpintería de abajo un escritorio triangular, que encajara en el ángulo de 45 grados producido por la conjunción de las dos calles. Allí se sentaba, inclinado sobre sus grisáceos libros de cuentas de pergamino. Hasta donde recordaba Miguel Ángel, la única actividad de su padre había sido concentrarse en estudiar la manera de evitar el gasto de dinero y administrar los modestos restos de la fortuna Buonarroti, que se remontaba a mediados del siglo XIII y ahora reducida a una granja de 4 hectáreas en Setignano y una casa con un título de propiedad discutido ante la justicia y próxima a la que la familia arrendaba. Ludovico oyó llegar a su hijo y levantó la cabeza. La naturaleza había sido generosa con él en un solo don, su cabellera. Tenía además un largo bigote que se perdía en su barba. Los cabellos estaban salpicados de canas. Su frente aparecía surcada por 4 profundas líneas rectas, ganadas en los numerosos años pasados sobre los libros de cuentas. Sus pequeños ojos castaños eran melancólicos. Miguel Ángel sabía que su padre era un hombre cauteloso, que cerraba siempre la puerta con 3 vueltas de llave. «Buen día, Messer padre», saludó el niño. Ludovico suspiró. «He nacido demasiado tarde. Hace 100 años las viñas de la familia Buonarroti estaban atadas con longanizas». Miguel Ángel observó a su padre, que volvía a hundirse en aquellos libros. Ludovico sabía exactamente cuánto había poseído cada generación de su familia entre tierras, casas, comercios y oro. Aquella historia familiar y los libros de cuentas constituían su única ocupación, y cada uno de sus hijos tenía la obligación de aprender de memoria la primera. «Somos nobles burgueses», les decía el padre. «Nuestra familia es tan antigua como las de Medici, Strozzi
Otomawoni. El apellido Buonarroti data de más de 300 años en nuestra familia. Durante esos 3 siglos hemos pagado impuestos en Florencia. A Miguel Ángel le estaba prohibido sentarse en presencia de su padre sin permiso. Además, tenía que hacer una reverencia cuando se le daba una orden. Había sido más un deber que interés lo que hizo que el niño aprendiese que cuando los güelfos subieron al poder en Florencia, a mediados del siglo XIII, la familia Buonarroti ascendió rápidamente en la escala social. En 1260, un miembro de la familia había sido consejero del ejército güelfo. En 1292, capitán. Desde 1343 hasta 1469, los Buonarroti habían sido miembros del Priori florentino 10 veces. Entre 1326 y 1475, 8 Buonarroti habían sido gonfalonieri, alcalde, del barrio de Santa Croce. Entre 1375 y 1476, 12 de ellos habían figurado entre los Buonomenino, Consejo de Santa Croce, incluidos Ludovico y su hermano Francesco, que fueron designados en 1473. En 1474, Ludovico fue nombrado corregidor para las aldeas combinadas de Caprese y Giussi di Verna, en los Apeninos, donde nació Miguel Ángel, en el edificio del municipio, durante la residencia de 6 meses de la familia en dicho edificio. De pie junto a la amplia ventana, el niño retrotrajo su imaginación al hogar familiar de Setignano, en el valle del Arno, cuando aún vivía su madre. Entonces en la familia había amor y alegría, pero su madre falleció cuando él tenía 6 años y su padre se retiró desesperado al refugio de su despacho. Durante 4 años, en los que su tía Cassandra se había hecho cargo del manejo de la casa, Miguel se sintió solo, sin otro cariño que el de su abuela, Monna Alessandra, que vivía con ellos, y el de la familia de canteros que residía al otro lado de la colina. La esposa del cantero lo había amamantado cuando su madre se sentía ya demasiado enferma para hacerlo. Por espacio de 4 años, hasta que su padre se casó nuevamente y Lucrecia insistió en que la familia se trasladase a Florencia, Miguel Ángel se escapaba cada vez que podía a la casa de los Topolino. Atravesaba los trigales a lo largo de los verdes olivos y ascendía la colina opuesta, por entre las viñas, hasta llegar al patio de la casa. Allí se ponía a trabajar, silencioso, en la piedra serena procedente de la cantera vecina, para preparar piedras destinadas a edificar casas o palacios. Trabajaba para aliviar su infelicidad con los precisos golpes que Topolino, el cantero, le había enseñado desde que era niño. Los recuerdos del niño abandonaron Setignano y volvieron a la casa de piedra de la vía del Anguilar. De pronto habló. «Padre, acabo de estar en el taller del pintor Ghirlandaio, quien ha aceptado recibirme como aprendiz».